Hola y bienvenidos a este primer video en este curso de Apocalipsis. En este primer video vamos a estar considerando la introducción a la carta y en la introducción a la carta queremos ver todos aquellos detalles que se ven, que están detrás de la carta. Primeramente las cuatro características del libro del Apocalipsis. Número uno que queremos mencionar aquí es que el Apocalipsis es un libro histórico. Lo que queremos decir con eso es que es un libro que contiene un mensaje para la iglesia del primer siglo. En verdad, el Apocalipsis no es nada diferente a los otros libros del Nuevo Testamento, ya que todas las cartas y los libros, incluyendo a los evangelios, todos fueron escritos con un propósito de comunicar su mensaje a la iglesia original, a los cristianos originales. Por ejemplo, Pablo escribe la carta a los romanos con un mensaje para los romanos. Pablo escribe su carta a los Corintios porque quiere comunicar un mensaje a los Corintios, ¿verdad? Así que el Apocalipsis no es nada diferente cuando pensamos en que contiene un mensaje para la iglesia original. Muchas personas olvidan ese punto cuando estudian el Apocalipsis, pero en verdad no es nada diferente a ninguno de los otros libros y cartas que tenemos en el Nuevo Testamento. Este libro es escrito a las 7 iglesias de Asia y por esa razón este libro tiene que llevar un mensaje para esas iglesias. Y por eso decimos que es un libro histórico. Primero tenemos que entender el significado de este libro para los destinatarios originales. ¿Cómo entendieron los cristianos que primeramente recibieron este libro? ¿Cómo entendieron ellos su mensaje? ¿Cómo vieron el significado de este libro los primeros cristianos? ¿Cómo lo iban a aceptar ellos? Y necesitamos ver eso primero nosotros antes de ver cómo aplicar el mensaje de este libro a nosotros viviendo en el siglo XXI, los cristianos actuales, los cristianos de hoy. Tenemos que considerar primeramente lo que significaba este libro para los destinatarios originales y no podemos escaparnos de ese primer paso. Bueno, también vamos a ver que este libro es un libro apocalíptico. Ahora, este es un punto muy importante, un libro apocalíptico. El género literario que era muy popular entre los judíos, las obras apocalípticas, los libros apocalípticos. Este tipo de literatura, como digo, era una de las literaturas más populares de los judíos. Y este tipo de literatura florecía entre los años 200 antes Cristo al año aproximadamente 100 después de Cristo. Y este género literario es importante entender del Apocalipsis para poder interpretarlo correctamente. Vamos a hablar acerca de algunos de los detalles que tienen que ver con los libros apocalípticos. Primeramente vemos que aparecían durante tiempos de persecución. Este tipo de obra era una obra que se enviaba a personas que estaban sufriendo, que estaban pasando persecución, y el fin de este tipo de obra era de animar a las personas a que siguieran adelante. Sale en tiempos de persecución y no es nada diferente con el Apocalipsis. El Apocalipsis es escrito a los cristianos que están pasando persecución en el primer siglo y por esa razón este tipo de libro se puede ver que tiene que ver con animar a la iglesia. También los libros apocalípticos se escribían, se sellaban y se guardaban hasta el tiempo de su cumplimiento. Esto va a ser muy importante ver. En el libro de Daniel capítulo 12, versos 4 y el verso 9,
Se nos dice ahí, o mejor dicho, se le dice a Daniel ahí que las cosas que él acaba de haber visto en sus visiones, se le dice a Daniel que él debe sellar y cerrar las palabras de su profecía porque son para el tiempo del fin. En el verso 9 se le repite ese mandato a Daniel, le dice a Daniel, tú cierra estas palabras porque son para el tiempo del fin. Ahora, eso queda muy bien con el tipo de literatura que era la literatura apocalíptica. Se sellaba, se guardaba y solo se sacaba hasta el tiempo cuando se iba a cumplir su mensaje. Si recordamos bien en el Evangelio de Mateo capítulo 24, cuando el Señor Jesús habla de lo que va a pasar con Jerusalén en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos iban a venir a la ciudad y la iban completamente destruir, cuando ellos iban a acabar con el templo y no iba a quedar nada, ninguna piedra sobre piedra, dice Jesús en Mateo 24. Ahí Jesús habla de que el profeta Daniel se iba a parar y su cumplimiento de su profecía se iba a dar. En otras palabras, Jesús nos dice en el capítulo 24 de Mateo que la profecía de Daniel, hecha hace años y siglos atrás, se estaba cumpliendo en esos días y se iba a cumplir completamente con la venida de los romanos para destruir la ciudad de Jerusalén. Entonces queda muy bien este punto de la literatura apocalíptica que se sellaba, se guardaba y luego se sacaba en el momento de su cumplimiento. Bueno, como vamos a ver en el Apocalipsis, va a ser un poco diferente el Apocalipsis en este sentido, porque en vez de sellar estas palabras y en vez de guardarlas hasta el tiempo de su cumplimiento, se le dice a Juan en el capítulo 22 y el verso 10 que él no debe sellar las palabras de este libro porque el tiempo está cerca. Entonces, aunque la literatura apocalíptica normalmente era sellada y guardada hasta su cumplimiento, el Apocalipsis es un poquito diferente porque no se debe sellar ni guardar porque el tiempo de su cumplimiento es ya, en los días de la iglesia primitiva. Y en ese sentido el Apocalipsis es un poco diferente a cómo era la literatura apocalíptica normalmente. Bueno, también se ve que la literatura apocalíptica comunicaba sus mensajes a través de visiones. Este punto es muy importante porque este tipo de escritura es altamente simbólica en su naturaleza. No es este tipo de literatura como una epístola de Pablo que se habla directamente, como se dicen las cosas exactamente como el autor quiere decirlas. Es correspondencia directa. Este tipo de literatura, las obras apocalípticas, eran lo que llamamos comunicación indirecta. Y eso quiere decir que no nos dice sus verdades de frente, literalmente hablando, son como las parábolas del Señor. Son visiones, son símbolos, pero dentro de estos símbolos y dentro de estas visiones hay ciertas verdades, hay ciertos principios, hay ciertas lecciones que se deben aprender de estas visiones y de estos símbolos. Y eso es lo que queremos ver, porque en determinar cuáles son esas verdades y esos principios, llegamos a entender lo que el Apocalipsis está tratando de decir realmente. Así que no se debe tomar literalmente cada cosa que se ve en este libro, sino que debemos ver el cuadro simbólico más grande y luego preguntarnos cuáles son las verdades que están saliendo de esta visión, cuáles son las lecciones que se aprenden de este símbolo.
porque así funciona la literatura apocalíptica, comunica sus verdades indirectamente por visiones y por símbolos. Otra cosa que debemos entender de la literatura apocalíptica es que los colores y los números, los animales también llevan ciertas verdades y significados dentro de sí mismos. Por ejemplo, el color blanco se va a ver mucho en este libro. Y el color blanco siempre simboliza una de dos cosas: la victoria o la pureza, la santidad espiritual. Vamos a ver que varias cosas son de color blanco en este libro. El color del caballo que viene Jesús en el capítulo 19 es un caballo blanco. En el capítulo 1 se nos dice que los cabellos y la cabeza del Señor Jesús eran blancos como la nieve. También se nos dice que el trono celestial en el cual está sentado Dios es un trono blanco. Todo esto indica la idea de pureza, la idea de victoria. Los santos, al ser fieles por sus vidas y llegan a morir, ellos se visten de vestiduras blancas, porque esto habla de su triunfo y de su pureza espiritual. Otros colores también que son importantes son el color rojo, por ejemplo, y el color negro y el color pálido o amarillo. Los colores llevan significados dentro de ellos también. También, como mencionamos, ciertos animales llevan dentro de sí significados. Y lo que vemos en este tipo de literatura es que los animales domesticados, ellos siempre representan las cosas de Dios, mientras que las bestias horribles y feroces son ah, presentadas de una forma para describir al mundo pecador y a las naciones que están en contra de Dios. Entonces los animales llevan ciertas verdades dentro de sí también. Bueno, la literatura apocalíptica también contiene el elemento dramático. Estos son símbolos exagerados. Y entre más se ven las visiones, más se ven detalles que uno piensa que son increíbles. Por ejemplo, en el capítulo 12 se nos presenta a un gran dragón de color rojo o escarlata. Y este dragón arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo con su cola. Bueno, estas son visiones cósmicas, ¿verdad? No son intencionadas para ser tomadas literalmente. Se nos está presentando ahí una escena dramática, una escena exagerada, con este dragón y su cola que arrastra las estrellas. Otro ejemplo de esto se ve cuando llueve del cielo granizos, que son muy, muy grandes. Se nos dicen que estos granizos pesan unos 46 kilos, son bolas grandes de hielo, ¿verdad? Pero no son literalmente así. Son detalles que forman parte de la visión, el elemento dramático para impresionar la imaginación de todos aquellos leyendo estas palabras del Apocalipsis. Todavía otro ejemplo es cuando en el capítulo 12 el dragón anda detrás de la mujer y la quiere destruir, y de la boca del dragón sale un río de agua para tratar de arrastrar a la mujer. Pero en ese mismo instante la mujer saca alas y ella vuela a un lugar en el desierto, ¿verdad? Que está preservado por Dios, y ella se escapa del dragón. Entonces, todos estos detalles son elementos dramáticos que sirven el propósito de enfatizar las visiones y los símbolos que hay ahí. Todavía otro detalle de la literatura apocalíptica era que normalmente era seudónima, es decir, era escrita por alguien utilizando el nombre de algún gran antepasado, como Abraham o Enoc o Moisés.
Normalmente se hacía esto porque esto se pensaba que le rendía más autoridad a la escritura, pero este detalle es diferente con el Apocalipsis también. No es seudónima, es decir, esta carta o este libro es escrito por un autor que está escribiendo en su propio nombre, el apóstol Juan. Así que, aunque algunas de las obras apocalípticas normalmente eran seudónimas, el Apocalipsis es diferente en este sentido también. Es escrito no por un autor seudónimo, pero por un autor escribiendo en su propio nombre, el apóstol Juan. Bueno, todavía hablando de las obras apocalípticas, vemos que normalmente las obras apocalípticas se enfocaban en la venida del Mesías, la primera venida. Siempre se esperaba que en la situación que estaba pasando el pueblo de Dios, tarde o temprano el Mesías iba a llegar. Y al llegar el Mesías, todo iba a estar bien. Bueno, en el Apocalipsis no se enfoca tanto en la primera venida del Mesías. El Apocalipsis considera que Cristo ya ha venido y que está reinando y es triunfante. Las venidas que vemos del Señor Jesús aquí son venidas de juicio contra el enemigo de la iglesia. Ese tipo de juicio y ese tipo de venida es lo que vemos en el Apocalipsis. Y se nos va a decir varias veces que Jesús viene en juicio. Estas venidas no son venidas literales, no son venidas que podemos decir que Jesús vino en esta ocasión o en aquella ocasión o aquella fecha o esta fecha. Son símbolos para describir más la idea de juicio en general. Y veremos muchos de estos ejemplos al ver el texto del Apocalipsis. Todavía otro detalle de las obras apocalípticas era que normalmente repasaban la historia como si fuera profecía. Es decir, el autor se presentaba como comenzando su relato en el distante pasado. Y luego el autor va escribiendo acerca de eventos que él ya conoce porque ya se han pasado. Pero en su libro se ven como profecía. Entonces por eso normalmente estas obras apocalípticas pronunciaban la profecía, pero en verdad es historia. Porque el autor está escribiendo de cosas que ya han pasado. Bueno, el Apocalipsis es un poco diferente porque Juan se para en el momento presente de la iglesia y habla de las cosas que están por venir en un futuro cercano. Y en ese sentido, el Apocalipsis no repasa la historia como si fuera profecía. El Apocalipsis comienza en el presente de la iglesia y mira hacia el futuro cercano. Normalmente también las obras apocalípticas eran pesimistas, es decir, consideraban que todo el mundo estaba bajo el dominio de Satanás o bajo el dominio de los poderes malignos y que solo Dios, interviniendo en la situación del pueblo de Dios, podría hacer una diferencia. La venida de Dios iba a hacer que todo estuviera bien. Bueno, hay algo de eso en el Apocalipsis, ¿verdad? Ya que cuando Dios viene, juzga al enemigo y recompensa a los fieles. Así que hay algo de este detalle en este libro del Apocalipsis también. Bueno, número 3, también el Apocalipsis es un libro profético. Ya hemos dicho que es un libro histórico, es decir, contiene mensaje para la iglesia primitiva. Y también hemos dicho que es un libro apocalíptico, es decir, simbólico y que comunica sus verdades a través de visiones.
Ahora, al decir que es un libro profético, necesitamos explicar esto un poquito. Me gustaría comenzar con una definición básica de la definición de la profecía. La profecía básicamente significa o es comunicando las palabras de Dios al pueblo de Dios. Yo sé que eso es una definición básica, pero quiero ponerlo de esta forma para que entendamos el énfasis de esta definición. Muchas veces personas piensan que la profecía, cuando ellos escuchan esta palabra, profecía, piensan automáticamente que se está hablando del futuro. Se habla de profecía y uno dice, se está hablando de detalles y elementos que se verán en el futuro. Pero la profecía no significa eso principalmente. Ocasionalmente, sí, la profecía incluye detalles del futuro. Pero mucha de la profecía nunca habla de un futuro, habla del presente. Por ejemplo, los profetas Elías y también Eliseo fueron profetas de Dios que sirvieron al pueblo de Dios y que hablaron y comunicaron la palabra de Dios a Israel. Sin embargo, la gran mayoría de las profecías de Eliseo y también Elías no hablaban de un futuro lejano. Hablaban más de la situación presente del pueblo de Dios en el momento. Así que nunca decimos que Elías y Eliseo no eran profetas de Dios. Sin embargo, sus mensajes eran para el presente. Entonces, profecía necesitamos entender lo que es esencialmente. La profecía esencialmente es comunicando la palabra de Dios al pueblo de Dios presente que está ahí en el momento. A veces, como se pueden ver en muchos libros proféticos, sí se habla del futuro, pero no siempre. Entonces, lo que quiero que captemos de esta definición es que el mero hecho de comunicar la palabra de Dios sin pensar de el futuro, esa acción de comunicar la palabra de Dios es profecía. Entonces, al decir que el Apocalipsis es un libro profético, no estamos enfatizando tanto que tiene que ver con el futuro lejano. Sí tiene que ver con el futuro, pero más probablemente un futuro cercano que muy lejano. Hablaremos más de esto. Pero al decir que el Apocalipsis es profético, estamos diciendo principalmente que éste comunica el mensaje de Dios al pueblo de Dios. Originalmente, Dios quiso comunicar algo a las 7 iglesias de Asia y Él envía esta palabra por medio de Jesús que la comunica a Juan y que Juan comunica al pueblo de Dios, la iglesia. Así como se hacía en el Antiguo Testamento, Apocalipsis no es nada diferente en cómo Dios comunica su mensaje a su pueblo. Siempre lo hacía por medio de un profeta. Y aquí Juan va a tomar ese papel, el papel de profeta. ¿Qué es un profeta? Bueno, simplemente uno que comunica la palabra de Dios. Ahora, claro, esta definición es una definición básica, ya que vemos que los profetas del Señor siempre tenían otras características que no cualquier persona se puede decir que tiene hoy en día, pero el significado básico de la profecía es hablar o comunicar las palabras de Dios.
Bueno, hablando del aspecto del futuro, como decíamos, Apocalipsis sí comunica acerca del futuro, pero la pregunta clave en este libro va a ser, ¿qué tan lejos hacia el futuro mira el Apocalipsis? Algunos piensan automáticamente que el Apocalipsis tiene que ver con el fin del mundo. Pero yo voy a sugerir en nuestro estudio que tal vez el Apocalipsis se enfoca más, no en un futuro muy lejano, como 2000 años, que son nuestros días. Creo que el pensamiento del Apocalipsis inicial era de el futuro inmediato de la iglesia del primer siglo, ya que son ellos los que están sufriendo. Ellos son los que están pasando persecución. Y Dios escribe o envía, mejor dicho, este mensaje a Juan para que Juan lo escriba y lo comunique a las iglesias de Asia. Ellas son las que tienen la necesidad y Dios contesta esa necesidad. Bueno, quiero que veamos unos cuantos versículos aquí, si gustan, en el capítulo 1, verso 1, para hablar de esto de un libro profético que habla del futuro inmediato. Miremos aquí lo que dice el verso 1. Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Fijémonos aquí que el texto dice que estas cosas deben suceder pronto. El contexto del Apocalipsis no permite que pase un milenio o dos antes que se cumplen las cosas que se encuentran en este libro. El texto dice que estas cosas deben suceder pronto. Y una vez más enfatizamos la situación original de la iglesia. La iglesia del primer siglo es la que está sufriendo persecución y por eso las cosas contenidas en este libro deben suceder pronto, no muy lejos en el futuro. También veamos aquí lo que dice el verso 3 del capítulo 1. Es algo semejante a lo que vemos en el verso 1, pero con palabras un poco diferentes. El verso 3 dice, bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, fijémonos aquí, el verso 1 se nos dice que estas cosas deben suceder pronto. Y aquí, en este verso 3, se nos dice porque el tiempo está cerca. Algo más que vamos a ver más adelante, bueno, en verdad al fin de este libro, es que se le va a decir a Juan que las cosas que están escritas no deben ser selladas y cerradas, como ya hemos mencionado, porque el tiempo está cerca. Entonces, al principio del libro y al final del libro se nos repite la idea de que el tiempo del cumplimiento de estos eventos, símbolos, visiones, están más cerca que lejos, ya que el tiempo está cerca. Deben suceder pronto. Entonces, cuando decimos que este libro es profético, claro, estamos incluyendo la idea de que se ven cosas en el futuro, pero la pregunta clave es de determinar qué tan lejos en el futuro. Parece ser por estos versos que el futuro es un futuro cercano, no un futuro lejano. Bueno, cuando comparamos esto con el texto de Daniel capítulo 4 verso 9, lo cual ya hemos hecho, esto tiene aún más sentido. Nos recuerdo nada más de lo que dice ese pasaje ahí atrás. Se le dice a Daniel que él debe cerrar y sellar las palabras de su profecía porque es para el tiempo del fin.
En otras palabras, falta mucho tiempo para que se cumpla. Sin embargo, a Juan se le dice que no debe sellar sus palabras de su profecía porque el tiempo está cerca, el tiempo es ya. Ahora, ¿qué significa todo esto? Si a Daniel se le dice que debe guardar y sellar sus palabras porque todavía falta mucho tiempo, lo cual eran unos 500 a 600 años para sus cumplimientos, ¿por qué a Juan se le dice que no las debe sellar y no las debe guardar si su cumplimiento es para 2000 años en el futuro? En otras palabras, Daniel escribe de cosas que vienen 500 años aproximadamente a 600 años en el futuro. Con razón, él debe guardar las palabras. Pero si Juan en este libro está hablando del fin del mundo, ¿por qué se le dice que él no debe guardarlas y sellarlas? Yo creo que sería más correcto decir que las debe guardar y sellar porque todavía falta mucho tiempo. En el tiempo de Juan, ¿cuánto? Por lo menos 2000 años, porque ya llevamos 2000 años, más o menos, desde que se escribió este libro. Entonces no tiene sentido estas palabras a Daniel y a Juan. Parece ser más que la idea es un cumplimiento cercano en el Apocalipsis, no muy lejano. Bueno, ya lo hemos dicho varias veces, podemos seguir adelante, creo, ahora con el cuarto ejemplo o la cuarta característica de el Apocalipsis siendo un libro textual. ¿Qué significa esto? Bueno, esto se refiere básicamente a la idea de que el Apocalipsis toma la gran mayoría de sus símbolos y de sus visiones del Antiguo Testamento. Por eso digo textual. Al estudiar estos símbolos y estas visiones, podemos ver que vienen de los profetas del Antiguo Testamento, principalmente los profetas menores, pero también profetas como Daniel, Ezequiel, Isaías, Joel y Zacarías. Muchos de los símbolos que vemos en este libro van a salir de los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, al considerarlos en el Antiguo Testamento, eso nos va a ayudar para entender mejor qué significan en el Apocalipsis. Entonces, lo bueno es que no hay mucho nuevo en el Apocalipsis. La mayoría de las cosas que vemos en el Apocalipsis ya se han visto en el Antiguo Testamento. Así que nos ayuda el Antiguo Testamento para entender el Nuevo. Y eso es bueno, ya que solo tenemos que ver el símbolo en el Antiguo y ya nos da mejor idea de su significado aquí en el Nuevo. Bueno, vamos a mencionar un tantito nada más de cómo consideraba la iglesia primitiva al libro del Apocalipsis. Y cuando hablo de la iglesia primitiva, estoy hablando de la iglesia después de la muerte de los apóstoles, es decir, los discípulos de los apóstoles. ¿Cómo vieron ellos a este libro del Apocalipsis? Vamos a ver que en dos partes del imperio, el occidente tanto como en el oriente, habían cierto tipo de pensamiento del Apocalipsis. Por ejemplo, en la iglesia occidental, varias personas creían que el libro era inspirado por Dios y que fue escrito por el apóstol Juan. No todos creían eso, pero la gran mayoría sí. Justino Mártir, por ejemplo, alrededor del año 150 después de Cristo. Ireneo, en el año 185. Tertuliano, por ahí cerca del 220 después de Cristo. Clemente de Alejandría, 223. Orígenes,
por ahí entre 185 a 254 después de Cristo, y el escritor Eusebio, el historiador de la iglesia, por ahí en los años 265 a 340. Estos hombres muchas veces son reconocidos con el título los padres eclesiásticos. Ellos creían que el Apocalipsis era inspirado por Dios y que fue escrito por el apóstol Juan. En la iglesia occidental, algunos estaban en contra del libro del Apocalipsis. Por ejemplo, Marción, quien era el primero en publicar una lista parcial de los libros inspirados en la fecha 140 después de Cristo, él no veía este libro como inspirado, lo dejó fuera y no lo incluyó en su lista. Un grupo llamado Alogoi rechazó el Apocalipsis porque no aceptaban la doctrina del Logos o la palabra de Dios. Entonces ellos rechazaron este libro y no lo aceptaron como inspirado de Dios. Sin embargo, la mayoría de la información histórica que tenemos nos indica que sí, la iglesia aceptó a este libro. Lo consideraba como ambos inspirado por Dios y escrito por el apóstol Juan. En el otro lado del imperio, en el lado oriental, hubo un poco más en contra del libro. Uno de los escritores más que hablaba en contra del libro fue un tal llamado Dionisio de Alejandría. Él estaba en contra del libro y él vivió por ahí en el año 265 y él no veía que este libro había sido escrito por un apóstol del Señor, aunque sí lo aceptaba. Solo decía que este no podría haber sido Juan el apóstol quien lo escribió. Otros grupos lo veían de diferentes maneras, pero enfocando en algunos de los concilios, vemos que el concilio de la Odisea en el año 360 tuvo sus dudas acerca de la inspiración del libro. Entonces podemos ver que hasta una fecha de como 360 todavía existían ciertos pensamientos que eran dudosos de la inspiración del libro, quién fue su autor, y hubo algo de, vamos diciendo, controversia por algunos. La mayoría de las personas sí lo aceptaba como inspirado y como escrito por el apóstol Juan. En el video que sigue hablaremos ya más del fondo histórico y de los 4 métodos principales para interpretar el libro.